Hola, mi nombre es Alicia Barrantes y para mí es un placer presentarles nuestro proyecto final de física al lado de los compañeros Gabriel Humberto, Fabián, Eric y José Pablo. En este caso les estaremos trayendo los capacitores, una presentación bastante compleja que se complementa con el trabajo escrito del cual le hemos presentado previamente en las plataformas correspondientes para la entrega. Ok, antes de empezar, creo que sabemos que los capacitores es un elemento muy importante del almacenamiento de energía. Estos elementos terminales se han venido usado ampliamente por los ingenieros electricistas durante años. El almacenamiento de energía en elementos eléctricos puede describirse como análogo al almacenamiento de información en circuitos o en una gaveta de archivero. ¿Por qué? Porque se puede utilizar más tarde para propósitos más complejos, ¿no? Además de esto, los capacitores son también componentes muy importantes en los circuitos osciladores, los cuales producen voltajes alternos de alta frecuencia. Sabemos que los circuitos son muy importantes en la tecnología moderna, indispensables para la aplicación del análisis y diseño de circuitos para diseñar complejos sistemas electrónicos, comunicaciones, computación, entre otros. Ya comenzando con la presentación, tenemos objetivos generales, que es comprender e investigar diferentes términos básicos e información de importancia general relacionada con los elementos pasivos que en la actualidad usamos al diario, como en este caso lo es el capacitor. En objetivos específicos tenemos como algunos otros puntos que queremos tocar en la presentación que creemos que son importantes con la aplicación de corriente acerca de los elementos de de conocimientos acerca de los elementos de almacenamiento de energía, dar definiciones de capacitores y cómo están formados, ya sean sus partes, su funcionamiento, etc. Conocer las aplicaciones más comunes en la industria como en la vida cotidiana, entre otras. Si seguimos con la presentación, tendremos el índice, el cual nos va a estar guiando y es como para llevar un orden de lo que vamos a tocar en la presentación, como los conceptos generales, que estos mismos conceptos en nuestra presentación escrita se complementan bastante bien, ya que es como un glosario de algunos términos que tal vez no estemos como reforzados en esto, sino en nuestra área y que simplemente nos interesa el tema para no perdernos en ningún momento. En la presentación cabe mencionar que estos elementos se van a estar tocando como por encima, ya que como lo dije en nuestra presentación escrita, la cual ya fue entregada, están mejor especificados y hay muchos más. Ok, también vamos a ver la historia del capacitor, obviamente que es un capacitor, las diferencias entre capacitor e inductor, los tipos de capacitores, los cuidados que se tienen que tener, las fallas, los cálculos de capacitancia, el ejemplo de estos mismos cálculos de capacitancia, el funcionamiento, las partes, las aplicaciones en la industria, los capacitores en automóviles, los supercapacitores, los ultracapacitores, y las aplicaciones en la vida cotidiana y el código de colores para los capacitores. Que ya diciendo esto, ya podemos como que empezar con la presentación, lo que es ya el tema. Iniciando con nuestro pequeño glosario, tenemos algunos términos, los cuales dije anteriormente que quiero como resaltar para que todos estemos como en la misma línea y que no nos perdamos. Ok, empezando por la terminal, que es el punto en que un conductor de un componente eléctrico, dispositivo o red llega a su fin y proporciona un punto de conexión del circuito externo. La polaridad, que es la propiedad de los materiales, los polos de una batería o de una pila, que pueden ser positivos o negativos. El dieléctrico no polar estos tendrán un momento dieléctrico temporal. Al colocarlos en un campo eléctrico pueden inducir un momento dipolares. Los dieléctricos polares son dieléctricos que tendrán movimiento dieléctrico permanente. Ok, por otro lado tenemos el circuito, que es una interconexión de componentes eléctricos que transportan corriente eléctrica a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Resistencia dieléctrica, que es el valor límite de la densidad de un campo eléctrico que puede soportar el material aislante o dieléctrico sin que pierda su propiedad eléctrica. Se mide por voltios por metro en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? El Joule, que es la unidad de trabajo de energía y cantidad de calor del Sistema Internacional, de símbolo J.
el faradio, que es la unidad de capacidad eléctrica del Sistema Internacional en unidades SI de símbolo F. Otros nombres importantes que vamos a estar escuchando es el del amperio, que es la unidad de intensidad de corriente eléctrica de símbolo A. La bobina, que es el componente pasivo del circuito eléctrico, que incluye un alambre aislado, el cual se arrolla de forma de hélice. Esto permite el almacén de energía en un campo magnético a través de un fenómeno conocido como autoinducción. Y la intensidad de corriente eléctrica, que es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad del tiempo. Los primeros capacitores como tal fueron hechos por dos físicos al mismo tiempo, el holandés Pieter y el alemán Edward George. Ellos lo que utilizaron para hacerlo el primer capacitor, bueno, esto fue como una serie de ejemplos que ellos siguieron. La primera que hicieron fue con una botella con agua y le pusieron una cadena para generar energía electrostática. Esto lo pusieron con un elemento que generara electricidad y se dieron cuenta que el primer capacitor, digamos que el primer estereotipo de capacitor, pues era funcional, pero no del todo, no generaba tanta energía electrostática ni nada por el estilo. Años después, el experimento de Van Mussenborg, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero el apellido es difícil, es holandés, este, lo fueron mejorando y el científico Benjamin Franklin propuso otra idea, que él se dio cuenta, este científico Benjamin Franklin, que la botella de agua no era necesaria. Realmente la energía electrostática no se queda con el agua, sino que se queda en la botella. De esta manera, él lo que hizo fue que llenó, bueno, una botella igual, puso un corcho, un clavo y dejó igual caer una cadenita adentro de la botellita y la propuso, bueno, le puso energía eléctrica para que generara la energía electrostática. De esta manera, bueno, él se dio cuenta que esto era muchísimo más fácil y pues era más funcional. De hecho, bueno, los capacitores tienen ciertas ventajas y desventajas, que, bueno, al día de hoy, los capacitores son muchísimo más pequeños, son más funcionales, son más seguros, de hecho, de los primeros estereotipos que salieron con el estilo botella, así se hicieron las baterías que hoy conocemos como las baterías de carros. De las ventajas y desventajas, bueno, tenemos que las ventajas positivas es que se genera un ahorro del 2% hasta el 6% de consumo total, que tiene un tamaño súper reducido y al día de hoy es un gran porcentaje de los circuitos eléctricos que utilizan un capacitor en sus sistemas. Y las desventajas es que muchas veces los capacitores de bajo voltaje, el cual produce fallas a corto plazo. El uso de los capacitores en temperaturas excesivas pueden hacer que el capacitor explote, una pequeña explosión, y el trabajo forzado de un capacitor realiza una sobrecarga mecánica o eléctrica, y eso puede dañar el sistema. Eh, Luego, ¿qué es un capacitor? Bueno, el capacitor también se le conoce como condensador. De hecho, es una manera muy conocida actualmente. Pero bueno, el capacitor o condensador es lo mismo y son elementos eléctricos capaces de almacenar una energía determinada en cantidad de cargas eléctricas. Luego, dice la diferencia entre el capacitor y el inductor. Bueno, el capacitor o el condensador almacena una energía formada en el campo eléctrico, mientras el inductor almacena energía formada en el campo magnético. Entonces, no es lo mismo, muchas personas lo confunden, pero no es lo mismo. Y el siguiente, permiso. Ok, cuidados al usar un capacitor. Bueno,
Los cuidados de tener un capacitor va de la mano también con ciertas desventajas que dije anteriormente, ya que es importante que tener los cuidados necesarios, ¿verdad? Cuando se trabaja con los capacitores. Bueno, como dije anteriormente, no se debe conectar un capacitor con voltaje superior, ya que este puede hacer que explote. Igual con las temperaturas es muy importante, ¿verdad? Tener ese cierto cuidado. No se debe tocar el capacitor sin un material aislante, porque en algunos casos guarda hasta 220 voltios. Esto puede causar hasta la muerte si se toca. Entonces hay que tener cierto cuidado si se trabaja con capacitores. En el caso de los capacitores electrolíticos, perdón, se debe conectar de acuerdo a la polaridad, ya que en caso contrario podría explotar, como igual si se usa con exceso de voltaje. Y bueno, hay diferentes tipos de capacitores, ¿verdad? Diferentes materiales como cerámicos o poliéster que no tienen polaridad, entonces se pueden conectar a cualquier tipo de modo, ¿verdad? Y las fallas de los capacitores, bueno, eso también va de la mano, como dije anteriormente. Este, bueno, las fallas más comunes, un cortocircuito en los cables, trabajo forzado, una temperatura excesiva, bajo voltaje, falsos contactos, que esos pueden, bueno, bueno, puede que el capacitor o el condensador explote o alguna falla. Pero normalmente los capacitores, si lo vemos de esta manera, son muy inseguros. Realmente son muy seguros, son muy utilizados en todos los sistemas electrónicos. Entonces, pues sí es de gran ayuda al día de hoy. A continuación va a seguir mi compañero Eric. La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Por definición, la capacitancia siempre es una cantidad positiva y se expresa como la relación que existe entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial entre ellos. En el Sistema Internacional de Medidas, la unidad es el faradio, que hace referencia a los coulombs por cada voltio, y se denomina de esta manera en honor al físico inglés Michael Faraday. Normalmente el faradio es una medida muy grande y por esta razón en la práctica se expresa con fracciones pero sin embargo en los supercapacitores cada supercapacitor puede llegar a tener miles de faradios. Los cálculos de capacitancia. La capacitancia de un capacitor se define como la razón de la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores a la magnitud de la diferencia de potencial entre dichos conductores. Y de ahí se obtiene la fórmula que es C es igual a Q entre V, en donde C es la capacitancia, Q es la carga y V es la diferencia de potencial. Se ha comprobado que para un capacitor con aire o vacío entre sus placas, la intensidad del campo está dado por E es igual a Q entre E sub 0 por A, donde Q es la carga de cualquiera de las placas, A es el área de las placas y E sub 0 es la permitividad del vacío. Además, también se tiene que V es igual a E por D, en donde V es la diferencia de potencial y D es la separación entre placas. Y si se igualan todas las fórmulas de intensidad que se mencionaron anteriormente, se obtienen nuevas fórmulas como la que se ve ahí, en donde C sub 0 es la capacitancia de un capacitor con vacío entre placas, E sub 0 es la permitividad del vacío, Q es la carga de cualquiera de las placas, V la diferencia de potencial y A es el área de cualquiera de las placas.
A continuación hay algunos ejemplos de cómo utilizar las fórmulas. El ejemplo 1 es un condensador de placas paralelas, tiene un área de 2 centímetros cuadrados y una separación entre placas de 1 milímetro. Y hay que encontrar la capacitancia. Para eso se utiliza la fórmula C es igual a E sub 0 por A entre D. Y se hace el cálculo y ahí está la respuesta. En el ejemplo 2 dice encuentre la capacitancia expresada en faradios de un capacitor que fue construido pegando una hoja de papel de estaño en ambos lados de una de papel de parafina de área 625 centímetros cuadrados y un espesor de 0,0025 centímetros. Entonces ahí se tienen los datos, se hacen las conversiones a metros y después se utiliza la fórmula de que la capacitancia es igual a K por E sub 0 por A sobre S. Y se cambian los valores y ahí está el resultado. Y aquí un ejemplo tal vez un poco más sencillo, que dice que un condensador que tiene una capacitancia de 4 microfaradios está conectado a una batería de 60 voltios y pregunta que qué carga hay en él. Ahí se tienen los datos, se hace la conversión de microfaradios a faradios y se sustituyen los valores en la fórmula y se obtienen la respuesta de 240 microfaradios. Y el funcionamiento de los capacitores. El capacitor o condensador eléctrico son dispositivos utilizados para almacenar energía y que posteriormente se libera con gran velocidad. Estos dispositivos cuentan con dos placas de aluminio separadas por una base de material aislante. Se les conecta una fuente que brinda corriente directa o también puede ser una máquina que entregue potenciales positivos o negativos. Esta se conecta mediante un cable o terminal negativo de la máquina a una placa y el terminal positivo a la otra. Y la máquina deposita cargas eléctricas en las placas. Mientras una placa está recibiendo electrones o mientras que adquiere polaridad negativa, la otra pierde electrones, que es decir, adquiere polaridad positiva. Ok, por este lado de la presentación vamos a estarles presentando el comportamiento de los capacitores. En este caso en específico vamos a estar analizando dos, empezando con el comportamiento de los capacitores a corriente directa. Ok, si lo conectamos a una fuente de corriente continua, el condensador va cargándose hasta el valor de la tensión aplicada, esto lo sabemos. Entonces, mientras se carga la corriente inicial alta, va decreciendo. Un capacitor de placas paralelas, cuando el condensador está completamente cargado, la corriente es cero. Es decir, la tensión entre sus bornes y la corriente que lo atraviesa evolucionan de forma opuesta. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que la tensión crece hasta un máximo, la tensión aplicada al condensador, ¿no? Y la corriente decrece desde un máximo hasta llegar a cero. ¿Esto qué quiere decir? Es que los condensadores no transmiten la corriente continua, sino solo cambios de tensión en esta misma corriente continua. En corriente continua el único cambio de tensión, si se puede decir así, corresponde al justo momento en que se aplica la tensión al condensador, ¿no? De 0 al valor de la tensión que se trae, por ejemplo, no sé, 12 voltios puede ser. Solo durante este breve instante el condensador conducirá un pulso de corta duración. Y por otro lado, el comportamiento de los capacitores a corriente alterna es cuando un capacitor se conecta a una fuente electromotriz, FEM por sus siglas, de corriente alterna, SEA por sus mismas siglas. Por el circuito externo comienza a circular un flujo de electrones que se mueve alternativamente de una placa a otra, cargando y descargando continuamente mientras se encuentra conectadas a la fuente suministradora de corriente eléctrica. Ok, en este caso durante un medio ciclo de la corriente alterna una placa será negativa y la otra positiva, pero al siguiente medio ciclo se invierten las polaridades provocando que se manifieste un ritmo constante de carga y descarga en ambas placas y a consecuencia de ello la corriente eléctrica puede circular por el circuito externo, ¿no? Este cambio de polaridad se repite tantas veces como el ciclo de frecuencia por segundo, el Hertz o Hz por sus siglas, ¿no? Que posee la corriente alterna de la fuente suministradora. Ok, la corriente alterna
con sus ciclos cambiantes, constituyen el cambio constante. Por lo tanto, el condensador experimentará una sucesión de carga-descarga, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo de esa corriente alterna. Es decir, un condensador que sí pueda transmitir corriente alterna, y lo va a hacer tanto mejor cuando mayor sea la frecuencia de esta misma corriente. Tipos de capacitores. Capacitores de cerámica. Los capacitores utilizan un dieléctrico cerámico. Existen dos tipos de capacitores cerámicos, clase 1 y clase 2. Clase 1. Están basados en cerámicas paraeléctricas como el dióxido de titanio. Los capacitores de esta clase tienen un alto nivel de estabilidad, buen coeficiente de temperatura, de capacidad y bajas pérdidas. Clase 2. Están basados en materiales ferroeléctricos como el titanio de bario. Capacitores de película. Estos capacitores utilizan una fina película de plástico como el dieléctrico, que pueden ser implementadas como capas delgadas de metalización, una a cada lado de la película. Existen varios tipos. Polipropileno. Tienen una tolerancia y estabilidad particularmente buena con bajos índices de ESR y SL y altos índices de averías de voltaje. Tereftalato de polietileno. Son utilizados para aplicaciones capacitivas de proporción general. Generalmente se aplican como dispositivos de plomo radiales. Sulfuro de polietileno. Son fabricados únicamente como dispositivos de película metalizada. Se aplican en circuitos que requieren una buena estabilidad de frecuencia. Naftalato de polietileno. Tienen una alta tolerancia a la temperatura y están disponibles en configuración de montaje superficial. Los condensadores de politetrafluoroetileno se encuentran sobre todo aplicaciones que requieren una exposición a altas temperaturas. Capacitores electrolíticos. Son dispositivos de corriente continua polarizados, es decir, que el voltaje debe aplicarse a los terminales positivos y negativos especificados. Aluminio electrolítico. Están destinados a las aplicaciones electrolíticas de uso general, incluyendo operaciones de filtrado, descoplamientos y bypass. Polímero de aluminio. Está destinado a aplicaciones industriales y comerciales, como cargadores de teléfonos móviles y electrónica médica. Tántalo. Estos capacitores pueden soportar mejor el proceso de soldadura, ya que tienen una mejor ESR y una mayor tolerancia a la temperatura. Óxido de niobio. Se utilizan para aplicaciones de filtrado, derivación y acoplamiento de CA. Capacitor en mica. Es caracterizado por tener una estrecha tolerancia de capacidad, factor de disipación excepcionalmente bajo y una baja variación de capacitancia con el voltaje aplicado. La mica es un mineral estable que no interactúa con los contaminantes electrónicos más comunes. Bueno, buenas, profe. Mi nombre es José Pablo Zamora Carrillo y me toca exponer un poco lo que es las partes del capacitor. Entonces, empiezo. No hay mucho que explicar, tiene pocas partes. Este dispositivo en cuanto a construcción es demasiado sencillo. Consta solo de 3 partes: placas metálicas, que son las que se encargan de almacenar las cargas eléctricas; el dieléctrico, que es el que sirve para evitar el contacto entre dos placas; y la carcasa, que cubre las partes internas del capacitor, como se muestra ahí en la imagen, que está bastante detallado y está bastante bueno. Por otro lado, vamos a estar viendo las aplicaciones de los capacitores a la industria, ya que sabemos cómo están formados, cómo sirven, cómo se comportan. Ahora vamos a ver las aplicaciones, ¿no? Por un lado, como el apoyo energético. ¿Por qué? Porque en proyectos como el diseño de elevadores se requieren de ciclos donde una etapa se requiera una baja descarga de energía y en otros una alta descarga, como cuando el elevador desciende y asciende. De esta manera requiere que el sistema que permita una regulación precisa de energía suministrada de alta capacidad de almacenamiento de energía. De esta manera los supercondensadores suministran la energía necesaria para subir el elevador sin necesidad de sobrecargar la red eléctrica. Por otra parte, las aplicaciones en la energía solar, es necesario estabilizar la tensión suministrada por fotoceldas, que lo que utilizan son supercondensadores de 2400 faradios dispuestos en paralelo para estabilizar el suministro de energía eléctrica de las fotoceldas. Generalmente se traslada la diferencia de potencia a una válvula de regulación de descarga ácida.
Otro que sabemos que es el almacenamiento de energía, que es uno de los usos más extendidos de los supercondensadores. En su uso del sistema de microelectrónicos, memorias de computadoras, relojes, cámaras de alta precisión, su uso permite mantener el funcionamiento de dispositivos durante horas o incluso días. Por otro lado, el sistema de transferencia de energía, que es una aplicación estudiada ampliamente en la actualidad por el uso de los supercondensadores en un sistema UPS unido a un sistema de transferencia de energía acoplados por inducción, que se realiza para facilitar la transferencia de energía y hacer más eficiente la carga de energía eléctrica, permitiendo el aislamiento de los sistemas UPS para el funcionamiento de sistemas eléctricos. Por otro lado, tenemos el sistema de transferencia de potencias, que en el área de la energía las propiedades de los supercondensadores son de gran importancia para la transferencia de energía. Los sistemas STATCOM o condensadores estáticos son dispositivos de la familia de los sistemas de transmisión de corriente flexibles alterna, FACTS por sus siglas, y se utilizan para el control de picos de tensión del sistema eléctrico. Cuando se conectan a un sistema de transferencia de potencia, los elementos STATCOM se conducen una gran inductancia porque producen un incremento de corriente y picos de tensión, por lo que es necesario tener un condensador de gran capacidad para compensar este fenómeno. Su uso permite mantener una corriente constante y menos picos de tensión para la facilitación de transmisión de la energía eléctrica. Y por último, pero no menos importante, que también lo vamos a estar viendo con un compañero más adelante, es en el uso de automóviles híbridos. Por la eficiencia del uso de la energía, estos dispositivos son un elemento prometedor para el desarrollo de medios de transporte, ¿no? Que combinen la energía solar con la proveniente de combustibles fósiles. Su aprovechamiento se debe fundamentalmente a que permiten una mejora de la carga de energía durante la aceleración del vehículo, por lo que es viable instalarlos en sistemas basados en hidrógeno. Bueno, en cuanto a capacitores en automóviles, cabe resaltar que, a diferencia de condensadores ordinarios, las baterías almacenan energía. Esto debido a que produce una reacción química y los iones se insertan, y a diferencia de un condensador, nada más se adhieren. Normalmente, si descargaríamos nuestra batería del coche, a menudo intentamos arrancar, esto por ponerlo ejemplo, causaría mucho daño a la batería y tendríamos eventualmente que cargarla de nuevo. Hasta en un tiempo, no sé, a veces llevamos la batería y tenemos que dejarla 24 horas y demás. Pues a diferencia el condensador se puede cargar en pocos minutos, entonces nuestro proyecto va enfocado en cómo sería un automóvil con un condensador o capacitor en vez de una batería, que traería más beneficios. Estos beneficios, o sea, el condensador sería capaz de manejar hasta 300 voltios, mientras que un ultracondensador solo soporta 2,7 voltios. Por ese motivo, en realidad, un supercondensador tiene la capacidad de almacenar alrededor de 1500 veces la energía de un condensador de tamaño similar. Con los coches eléctricos, por ejemplo, los supercapacitores proporcionan la potencia o el impulso necesarios para la aceleración, mientras que una batería proporciona un rango de recarga en el supercondensador rodando. También suelen ir por el nombre de bus capacitors o bus cap, simplemente porque es de uso normal en la industria y no tiene mayor efecto. Mientras que algunos vehículos eléctricos están utilizando supercondensadores. Ya ahorita más adelante voy a explicar qué es un condensador.
eh, para la aceleración. Estos dispositivos también aparecen en cientos de otras aplicaciones, desde estaciones, bases de teléfonos, hasta despertadores. Los supercondensadores son muy eficaces en la aceptación o entrega de un repentino aumento de la energía, por lo que convierte en una buena alternativa para una batería de 12 voltios para algún coche convencional. Estos también suministrarían energía para el arranque y luego se recargan durante el próximo intervalo del viaje. Entonces surgiría la pregunta: ¿dónde puedo realmente comprar un condensador de 12 voltios para reemplazar una batería del coche? Esto en realidad no lo tendría que hacer. Lo que tendría que hacer es conseguir 6 ultracondensadores para conectarlos en serie. Como lo hemos visto en temas, conectar los condensadores en serie, que normalmente tienen cerca de 2.5 voltios cada uno. Así que 2.5 voltios por 6 me daría que es igual a 15 voltios totalmente cargados. Eso ya podría usarlo como una batería. Bueno, la mayoría de los automóviles tienen algunos componentes eléctricos que merman la capacidad de la batería, como la alarma del coche, las luces, el paquete eléctrico, el sub y baja ventanas. Pero existe un método para detener, o sea, cuando se usa eso, la batería está constantemente descargándose. Entonces existe un método para evitar o detener esa descarga. Lo que podemos hacer es que, como el condensador se descarga en un lapso de tiempo, a diferencia de la batería, que la batería sí dura varios años y se sabe usar bien, lo único que habría que hacer es conectarlo a un panel solar para que el condensador se esté recargando, y tenerlo siempre cargado a la hora de arrancar nuestro coche y que no tengamos ningún problema. Esto por ponerlo ejemplo. Otro aspecto interesante para reemplazar la batería de un coche convencional por los condensadores es el peso, ya que la batería normal tiene alrededor de unos 14 kilos y la instalación de supercondensadores unos 11 kilos, lo que permitiría ahorrar peso en el vehículo. A veces que se buscan vehículos más livianos para así lograr una mejor velocidad. Entonces esto ya nos liberaría un poco de peso. Los supercondensadores, por otro lado, pueden hacer hasta 10 millones de descargas, lo cual significa que se puede cargar y descargar más de 20 veces al día durante 136 años, lo cual nos da muchos años de vida al condensador, siempre y cuando lo mantengamos conectado a un panel eléctrico. En cuanto a aplicaciones de energía solar, los condensadores juegan un papel clave en la generación de energía solar, por supuesto, ya que el almacenamiento, o sea, como se almacena tanto voltaje en ellos, ayuda a mantener el funcionamiento del sistema cargado. Cargado. Esto para paneles solares, como lo hablaba antes con el tema de los automóviles y demás servicios. En cuanto a los supercapacitores, este es un tipo de almacenamiento que se basa en el uso de capacitores para almacenar energía en forma de campo eléctrico. Su funcionamiento es el mismo que cualquier capacitor, que se puede regular usando la electrónica. Se basa en almacenar cargas electrostáticas para formar un campo eléctrico y así almacenar la energía. La diferencia que poseen estos capacitores con los regulares es que poseen supercapacitancias extremadamente altas,
llegando incluso a decenas de farads, lo que los hace desechables para las aplicaciones de energía. Es una gran capacidad de rampa, pudiendo descargarse y cargarse con mucha velocidad. Existen diferentes tipos de supercondensadores también, lo que son los que va sacando la industria y para diferentes aplicaciones, y depende para lo que yo lo necesite y demás cosas. El problema de estas tecnologías casi siempre es el precio. Son precios súper elevados. Podemos hablar que un supercondensador chiquitico puede andar por los $20,000, con lo cual genera un alto gasto económico para lo que lo necesitemos. En cuanto a los ultracapacitores, estos son una especie de supercondensadores capaces de almacenar densidad de energía mucho más alta que los condensadores de baterías tradicionales. Una tecnología cada vez más rápida y cada vez más aplicada, los ultracapacitores son capaces de almacenar y descargar energía de manera muy rápida y eficaz. Básicamente pasa lo mismo que los supercondensadores. Los ultracapacitores se están utilizando actualmente en miles de aplicaciones. Estos completan una fuente de energía primaria que no puede proporcionar repentinamente ráfagas rápidas de energía, como un motor de combustión interna. Representan una fuente de energía independiente e inmediata con una densidad energética varias miles de veces superior a los condensadores convencionales, y generan una eficiencia de hasta el 95%. A lo largo de la vida, que puede durar hasta 10 años, ofrecen una excepcional estabilidad cíclica, o sea que se repite, con los posibles de millones de descargas y cargas que puede efectuar. Otra fortaleza importante es que su capacidad de almacenar y suministrar energía de manera muy eficaz es en tan solo segundos, y esto puede generar un amplio rango de temperatura que puede ir desde los 40 hasta los 85 grados, y son muy robustos, lo que prácticamente elimina cualquier necesidad de mantenimiento. Aplicaciones en la vida cotidiana. En el caso de los filtros de alimentación de corriente, se usan para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente alterna, pero no corriente continua. Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia. Circuitos temporalizadores, filtros en circuitos de radio y TV, fuentes de alimentación, arranque de motores. Ok, y ya para ir finalizando tenemos el código de colores para capacitores. Ok, al igual que ocurren en los resistores, algunos tipos de condensadores llevan su valor impreso en la envoltura, ¿no? Principalmente en los electrolíticos y de cilindros, pero la mayoría utilizan un código de colores que en lo que se refiere al valor de la capacidad expresada en picofaradios, y la tolerancia. Sigue el mismo criterio que aquellos. Okay, algunos condensadores de alta calidad llevan además otras franjas de color para expresar el coeficiente de temperatura y tangente del ángulo de pérdida según determinado código. Como podemos ver en las imágenes que tenemos en la presentación, aquí está algunos de los colores, algunas de las terminaciones que se ocupan. Como dije anteriormente, en la presentación se abarca más sobre esto y se muestran algunos ejemplos del funcionamiento de las mismas, pero por cuestión de tiempo y para que no se nos alargue y no pese tanto el video, lo estaríamos resumiendo en esto. Por el momento sería todo por parte de nuestro grupo, y espero que la presentación haya sido de su agrado, y sin más que decir, muchas gracias por escucharnos.